Un día como hoy, donde nosotros invocamos el poder de la protección de los derechos humanos, tenemos que hacerle un reconocimiento a quienes todos los días están en la ardua batalla de defenderlos con ahínco, con devoción, con voz firme, con frente en alto. Y por eso me llena de orgullo que hoy esté con nosotros el doctor Leopoldo López. Leopoldo López ha sido una voz corajuda y gallarda para la defensa de la libertad en su país. Hoy podemos darnos cuenta cómo hace 21 años se fraguó o se empezó a fraguar en Venezuela un proceso de deterioro institucional, de aniquilamiento de la independencia de poderes, de destrucción de la iniciativa privada, de afectación profunda de la capacidad de expresión libre, de la libertad de prensa, de la libertad de asociación, y que ese proceso haya ocurrido ante los ojos de todo un continente no deja de ser preocupante. Ese proceso empezó con un germen democrático, es cierto, pero no nos digamos mentiras que la evolución de estos 20 años muestran una transformación o una mutación peligrosa de democracia a dictocracia y de dictocracia a la más brutal de las dictaduras que se hayan visto en la historia reciente de América Latina. Lo que parecía una expresión libre terminó siendo el camino del absolutismo, del control del Parlamento, del control de las Cortes, del control del poder electoral, y a partir de ahí una toma violenta de todos los espacios que en una democracia le pertenecen libremente a la ciudadanía. Ese proceso no puede generar más indiferencia y no puede generar sencillamente que la comunidad internacional se quede en pronunciamientos. Porque lo que hemos visto en estos años es cómo la oposición, la resistencia democrática, fue llevada no solamente a limitarla en sus derechos políticos, como lo vivió Leopoldo, sino que tuvo que someterse a un encarcelamiento injusto, absurdo, torturador, y que ni siquiera esa capacidad opresiva a la dictadura le arrebató su conciencia activa de seguir defendiendo con vehemencia el anhelo de una patria para tener nuevamente libertad democrática. Los años en Ramo Verde, Leopoldo, yo sé cuán difíciles fueron para ti y para tu familia, pero vimos también en la publicación de Soy Libre esa voluntad férrea de nunca amainarse a los ataques provenientes de un régimen autoritario. Vimos también cómo la presión internacional, la presión de un pueblo, logró que volvieras a tu espacio familiar. Pero sabemos también cómo en los últimos meses estuviste expuesto a perder la vida por la persecución del régimen. Y cuando era inminente ese intento por acallar el alma y el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia. Y algún día, cuando se escriba esa historia, podremos contar los detalles de cómo te protegimos
entre quienes te quieren en tu territorio y nosotros, para que hoy seas una voz libre en el mundo denunciando las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro. Y quiero también que esta sea una ocasión para que hagamos las reflexiones de lo que no puede seguir ocurriendo en América Latina. En Venezuela se destruyó por completo el tejido empresarial. Se destruyó por completo la capacidad de la prensa libre de ejercer una labor de escrutinio y de denuncia. Se aniquiló la posibilidad de que en el ejercicio de la democracia le permitiera al ciudadano ir a las urnas a expresar desde su conciencia quiénes y cómo deben gobernarlos. Pero hemos visto también la fuerza de la resistencia democrática. Y que cuando la dictadura se sentía más sólida y fuerte, mostramos que somos más de 54 naciones las que desconocemos ese régimen y las mismas que hoy desconocemos los resultados de esa burla que pretendió hacerse el fin de semana pasado, y que no descansaremos hasta ver libertad real en Venezuela. Esas voces heroicas es bueno invocarlas hoy, porque ese deterioro, porque esa visión dictatorial ha generado la más grande crisis humanitaria y migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Y esa misma crisis es la que hoy tenemos que reconocer como una crisis generada por un sistema depredador de los derechos humanos. Esta tiene que ser la oportunidad para que en un día como hoy no solamente unamos nuestras voces en defensa discursiva de los derechos humanos, sino que veamos en el ejemplo de lo acontecido en Venezuela lo que no puede volver a suceder, y que sea una motivación para que las naciones democráticas como la nuestra, que hoy tienen presente en este recinto a los presidentes de nuestras altas cortes como esa expresión independiente y de colaboración armónica, para que sea una demostración de lo que constituye nuestro Estado social de derecho, que jamás permitiremos que se pierda. Y que sea esta expresión la que nos sirva también para mirar al lado y darnos cuenta que allá no existe esta división de poderes ni esta colaboración armónica, porque están todas las instituciones al servicio de la brutalidad de la dictadura. Que sirva también este día para que toda la comunidad internacional no sea solamente espectadora y analista e intérprete, sino que sea parte motora eficaz para la recuperación de la libertad. Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia, donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y de otros sectores, para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social. Esos 4 elementos, apreciado Leopoldo, motivan hoy al Grupo de Lima, a la Unión Europea, a los países de Norteamérica, a muchos otros, para que ese camino se trace. Y ahora que estás en el papel de este ejercicio de la libertad en todo el mundo, para contar no solamente las atrocidades del régimen, sino el camino para salir de él, lo queremos reiterar como un propósito en el cual Colombia ha sido fraterno y lo seguirá siendo siempre. Cuando hablamos de derechos humanos,
Qué importante también reconocer la manera como Colombia, ante los ojos del mundo, ha manejado de manera fraterna una crisis migratoria, donde nuestro aporte económico representa más del 90% frente a los recursos que se han destinado para atender al migrante, y que también la capacidad de movilización de la ayuda internacional se ha quedado corta frente al comparativo con otras crisis migratorias similares en el mundo. Pero lo hemos asumido por hermandad y porque entendemos que esos vínculos indisolubles que hoy se construyen serán los que estrecharán para siempre una hermandad común desde el nacimiento de la República hasta los más sublimes propósitos y principios compartidos. Que sea también esta una ocasión para que, al hacer la reflexión sobre la empresa y la sociedad y su papel, como lo ha hecho hoy nuestra consejera, nosotros también valoremos lo que tenemos como nación. El sentido social de la empresa, contemplado en el artículo 333 de nuestra Constitución, es una invitación constante a que la fraternidad entre el empleador y el empleado sea eje articulador, y que la evolución de micro a pequeña, a mediana y a gran empresa sea un genuino paso escalable donde se abren oportunidades. Por eso, doctor Eduardo Calle, cuando yo lo escucho a usted y pienso en su padre, en ese gran industrial que empezó con un pequeño local hace más de 50 años y hoy es uno de los mayores empleadores del país, entendemos el sentido social de la empresa, porque no existe un programa social más efectivo que el de generar empleos con remuneración justa y empleos estables. Por eso es la vocación nuestra como gobierno de defender el sentido empresarial y de confrontar también las voces demagógicas y populistas que muchas veces invitan a la fractura de la sociedad y que invitan también a que se incuben luchas de clases que solamente favorecen a propósitos electoreros, como aconteció hace más de 20 años en Venezuela. Ese mismo discurso soterrado, manipulado, que buscaba sembrar odios y romper los equilibrios democráticos, caviló y cabalgó. Y hoy sabemos cuáles son sus efectos. Por eso nunca hemos tenido duda en defender el sentido empresarial y entenderla como función social, toda vez que la función social trae intrínsecamente la proporción de derechos a la sociedad. Y que sea también esta una ocasión para celebrar que en esta visión hay también una visión compartida con nuestras comunidades afrodescendientes y nuestras comunidades ancestrales, donde se respeta la cosmovisión, pero también en el marco del Estado de Derecho somos capaces todos de ser convocantes y activos. Llevamos 28 meses de gobierno y la protección de los derechos humanos ha sido para nosotros un faro, pero no ha sido un faro discursivo, ha sido un faro materializado. Ayer el Alto Comisionado para la Paz entregaba 25 nuevos municipios libres de sospecha de minas antipersona, lo que nos permite decir a nosotros que en 28 meses hemos liberado a 154 municipios de ese riesgo y que en 28 meses se ha logrado desminar el 36% del total de territorios desminados en Colombia. En estos 28 meses, cuando hablamos de la protección de los derechos humanos, qué bueno también reconocer
que el año 2020 será el año con la menor tasa de homicidios desde 1974, doctora María Victoria. Ese hecho, que es evolutivo, que es política de Estado, pero que ha sido acelerada en estos meses, es para entender que cuando se habla de la menor tasa de homicidios en 46 años, se está hablando de salvar vidas. Y lo propio cuando estamos logrando este año la menor tasa de secuestros en más de 4 décadas. Y lo propio cuando hemos logrado destruir más de 4.000 laboratorios, las mayores incautaciones de droga de la historia, y cuando hemos logrado la mayor erradicación manual jamás registrada por Colombia. No es solamente hablar de la lucha frontal contra una expresión del crimen, sino que cuando somos efectivos en esas tareas, también estamos liberando a muchas comunidades del acecho de violadores sistemáticos de los derechos humanos, como son los grupos criminales y narcoterroristas que pretenden pertrechar en algunas regiones para poder cabalgar en sus aspiraciones delictivas. Cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos en medio de una pandemia, estamos hablando de los derechos sociales, económicos y culturales. Y por eso en estos meses difíciles hemos logrado proteger el empleo de más de 3.300.000 colombianos a través del subsidio a la nómina del 40 o el 50% que por primera vez existe en nuestro país. Esa es la protección de un derecho social y económico. Y que también cuando vemos que nace el ingreso solidario y que llega a más de 3 millones de colombianos, también está protegiendo tejido social y derechos de muchas familias. Y lo propio con los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. Y lo propio con la reconexión de servicios públicos, con las facilidades de pago. Y lo propio también con los canales crediticios donde el Estado garantiza el 90% de los propios. Es decir, en medio de una pandemia, todas las acciones para proteger a Colombia traen intrínsecamente la protección de los derechos económicos, sociales y culturales tutelados en nuestra Carta Política. Esa también es la motivación cuando nosotros estamos avanzando en la gratuidad educativa, que estaremos llegando este año a más de 116.000 estudiantes universitarios, al 30% de la matrícula pública con gratuidad, y que llegaremos al año 2022 con el 50%, allanando un camino para que en 4 años tengamos el 100% de esa matrícula pública totalmente cubierta. O como lo hemos hecho duplicando las unidades de cuidado intensivo en medio de la pandemia. Todas estas expresiones son la demostración del compromiso indeclinable de nuestro gobierno. Por todas estas razones, doctora Nancy Patricia, yo celebro el ejercicio que usted ha entregado el día de hoy. 3 volúmenes que resumen todas las acciones de nuestro gobierno enfrentando al COVID-19, que traen consigo la protección y tutelaje de los derechos humanos. Y yo celebro que hagamos esa invitación a la empresa y a la sociedad para que entendamos el valor social de la empresa. El valor social de la empresa rechaza los monopolios y oligopolios y busca siempre la competencia, como también lo dice nuestra Constitución. La defensa irrestricta de la empresa es la iniciativa primigenia del ciudadano para tener un propósito de vida que sea expansivo e incluyente. Y por eso también lo defendemos a ultranza. Este debe ser un día donde nosotros reconozcamos lo que somos como nación y el camino que tenemos que transitar. Y que también con el espejo de los hermanos nosotros podamos entender que esta nación nunca guardará silencio cómplice ni será indiferente a la defensa de la democracia continental. De manera que, apreciado Leopoldo, que estés presente en este día,
significa mucho para nosotros y yo quiero finalizar rompiendo el protocolo y pidiéndote que te dirijas a los presentes en este día donde todos defendemos los derechos humanos como lo debemos hacer todos los días. Muchísimas gracias.